Cordial saludo, respetados tutores y apreciados compañeros. Mi nombre es María Margarita Vergara Herrera, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. En esta ocasión, junto con mis compañeros del grupo número 106015-9, pertenecientes al curso de Auditoría Financiera y Revisoría Fiscal, realizaremos una presentación sobre evidencia de auditoría correspondiente a la fase número 2 del curso. En la actual presentación sobre evidencia de auditoría exploraremos la importancia de esta y cómo es crucial para validar la exactitud y la integridad de los estados financieros. Asimismo, examinaremos cómo las normas internacionales de auditoría, las NIA, guían este proceso. Procedimientos para obtener evidencia de auditoría. Tenemos 5 procedimientos. El primero de ellos es la indagación. El auditor indaga a la administración y a los responsables de la información financiera, pero también obtiene información o una perspectiva diferente de otros empleados con diferentes cargos. Tenemos el cálculo. Consiste en la verificación aritmética de los documentos fuentes y los registros contables o en la realización de los cálculos independientes. La observación e inspección dan soporte a las investigaciones realizadas con la administración y otras personas. Proporcionan información acerca de la entidad y de su entorno. Por ejemplo, operaciones, los documentos, los registros, los informes de gestión, los estados financieros, las actas de reunión e instalaciones industriales de la entidad. Adicional, examina el proceso o procedimientos que otros ya hayan realizado. Tenemos también los procedimientos analíticos, que consiste en estudiar las razones y tendencias financieras significativas, así como en investigar fluctuaciones o partidas poco usuales. Además, ayuda a determinar qué y en qué medida los procedimientos sustantivos son necesarios. Asimismo, plantear interrogantes sobre la capacidad de una entidad para seguir operando. Y por último, tenemos la confirmación, que ratifica los datos contenidos en los registros contables. La NIA número 500. Evidencia de auditoría. La NIA 500 establece los principios y procedimientos para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Su objetivo es proporcionar a los auditores la base para formar una opinión sobre los estados financieros. Las características de la NIA son relevancia, fiabilidad, suficiencia y objetividad. Más adelante, uno de mis compañeros se enfocará y ampliará cada una de las características. Los objetivos de la NIA 500 son principalmente obtención de evidencia. Enfatiza la importancia de obtener evidencia suficiente y adecuada para sustentar la opinión del auditor. Segundo es la evidencia suficiente. Se refiere a la cantidad de evidencia que el auditor necesita para obtener un grado de seguridad razonable. Y la evidencia adecuada. Se refiere a la calidad de la evidencia, asegurando que sea confiable y relevante para las afirmaciones de los estados financieros. Tenemos también los tipos, evidencia documental, evidencia oral y evidencia física. Más adelante, otro de mis compañeros también se enfocará en estos tipos y ampliará la información. Tipos de evidencia de auditoría. De los tipos de evidencia de auditoría podemos mencionar la evidencia física, como pueden ser las muestras materiales, fotos, los mapas, la evidencia documental, como pueden ser los cheques, los contratos, las facturas, la evidencia testimonial, los cuales actividad de personas que trabajan en el negocio o tienen relación con el mismo. La evidencia analítica, como pueden ser los datos comparativos, los cálculos, etcétera. Las confirmaciones externas, que son respuestas de estados externos como bancos clientes mediante solicitud de confirmación, el represamiento y recálculo, la cual es la verificación de las matemáticas en registros contables. Asimismo, la observación, la cual es observar directamente los procedimientos de acción, tal como la observación del recuento de inventarios. NIA 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. Objetivo es obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría respecto a la existencia y condición del inventario, integridad de los litigios y reclamaciones que afecten a la empresa y presentación y revelación de la información por segmento. Requisitos. En cuanto al inventario, un rubro de importancia relativa con los estados financieros, el autor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia con relación a la existencia y condición del inventario. En cuanto a litigios y reclamaciones, el autor debe diseñar e implementar los procedimientos necesarios para la intervención de litigios y reclamaciones que involucren a la entidad y que representen riesgo de prestación errónea de importancia relativa. En cuanto a la información por segmentos, el autor debe adquirir la suficiente y apropiada evidencia sobre la presentación y revelación de la información por segmentos a través del entendimiento de los métodos que utiliza la administración para establecer la información por segmentos. Características de la evidencia de auditoría. La NIA 500 establece que la evidencia de auditoría debe ser suficiente, es decir, que el auditor debe recopilar la información necesaria para respaldar sus conclusiones. Debe ser adecuada y de calidad. Relevante, es decir, que las evidencias deben tener una relación evidente con las afirmaciones que se están auditando. Y por último, debe ser fiable. Significa que la evidencia debe tener consistencia y credibilidad. La NIA 505 se centra en las confirmaciones externas como evidencia de auditoría. Su objetivo principal es obtener información de fuentes externas para validar saldos y transacciones. Asimismo, esta norma establece pautas sobre cómo los auditores deben seleccionar a los confirmadores, diseñar las solicitudes de confirmación y evaluar las respuestas.
En caso de que no sea posible obtener respuesta, el auditor debe considerar otros procedimientos para obtener evidencia tanto suficiente como adecuada. NIA 510. Encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. El objetivo de la NIA 510 es guiar al auditor en la obtención de evidencias adecuadas y suficientes sobre los saldos de apertura en una auditoría inicial de estado financiero. Puntos claves. Aplicación en auditoría inicial. Se aplica cuando el auditor es designado por primera vez o cuando hay un cambio de auditor en una entidad. Responsabilidad del auditor. El auditor debe asegurarse de que los saldos de apertura no contengan errores materiales que afecten los estados financieros actuales. Área de enfoque. Saldos iniciales de activo, pasivo y patrimonio. Verificar que los saldos de apertura estén correctamente trasladados al periodo auditado. Políticas contables. Asegurarse de que las políticas contables aplicadas sean conscientes entre los periodos. NIE 520. Procedimientos analíticos. Definición. Los procedimientos analíticos son evaluaciones de la información financiera mediante el análisis de relaciones razonables entre datos financieros y no financieros. Objetivo. El objetivo de la NIE 520 es que el auditor aplique procedimientos analíticos durante la auditoría para obtener evidencia de auditoría y para identificar posibles errores o anomalías. Tipos de procedimientos analíticos. En estos tipos de procedimientos tenemos comparación de cifras actuales con las del año anterior, análisis de ratios financieros, liquidez, solvencia, rentabilidad, estudios de tendencia y fluctuaciones, investigación de variaciones significativas. La NIT 530, muestreo de auditoría. El objetivo de esta es establecer normas y guías sobre el uso de muestreo en la auditoría, asegurando que los auditores tengan evidencia suficiente y adecuada para fundamentar sus conclusiones. El alcance. La norma se aplica en situaciones en las que el auditor utiliza muestreo para sus pruebas sustantivas. Consideraciones clave. Está el tamaño de la muestra, selección del elemento y evaluaciones de los resultados. Relacionan dos tipos de muestreo, lo que es el estadístico y no estadístico. En la parte documental está la metodología utilizada, el tamaño y la elección. Aparte de eso, el muestreo debe obtener evidencias, reducción de costos y tiempo y mejorar la eficacia. NIT 540, auditoría de estimaciones contables. Este establece normas y directrices para que los auditores evalúen las estimaciones contables realizadas para la dirección. Está a su alcance. La norma se aplica en todas las estimaciones contables y puede incluir provisión, valoración, activos, pasivos y proyecciones. En las evaluaciones de estimaciones está comprender el proceso, evaluar la razonabilidad y considerar cómo la incertidumbre puede impactar. Riesgos asociados, complejidad, cambios de las condiciones y presión sobre la dirección. Procedimientos de auditoría. Está la revisión de la metodología utilizada, comparación de datos, realización de pruebas sustantivas. Revelaciones en los estados financieros. La NIT 540 también enfatiza la importancia de la revelación adecuada en los estados financieros sobre las estimaciones contables. Gracias.